Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de Reviva. Sean todos bienvenidos, esperamos que disfruten este conversatorio que vamos a tener el día de hoy con un tema muy interesante y de alta relevancia para nuestra práctica diaria, que es la ansiedad y depresión en personas que viven con diagnóstico de VIH. Y es que sabemos que las personas con este diagnóstico tienen una alta diversidad de necesidades en salud mental y los entornos de atención en los que trabajamos nosotros en el día a día son la oportunidad perfecta para tamizar a estas personas y para tratar y diagnosticar tanto los problemas en salud mental preexistentes como los relacionados con el diagnóstico y lo que pueda venir de ahí en adelante. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Pablo Fontalvo. Doctor, gracias por estar hoy con nosotros. Él es médico psiquiatra con un posgrado en psiquiatría, bases biológicas e intervenciones cognitivas conductuales. Tiene un máster en VIH con la Universidad Rey Juan Carlos de España y se desempeña desde hace más de 4 años como psiquiatra de CIES Salud. Alta trayectoria en el manejo de personas con VIH y nos va a contar de su experiencia y todo lo que necesitamos saber para nuestra práctica diaria. Bienvenido, doctor, nuevamente. Buenas noches, bueno, gracias por la invitación, gracias por acompañar a la doctora Claudia, Héctor, por toda la parte logística y Reviva por tenerme en cuenta para esta charla. De igual forma, todos los participantes por haberse conectado, ¿ok? Voy a compartir la presentación. Vamos a estar muy atentos a las preguntas. Al final las vamos a leer, a tratar de responder en su gran mayoría. ¿Se ve la diapositiva? Sí, doctor, se ve bien. Muy bien, muchas gracias. Mi presentación, ¿por qué vamos a hablar de depresión y ansiedad en infección por VIH? De ingreso, pues, manifiesto que no tengo conflicto de intereses para esta charla, solamente los fines académicos y contribuir con la experiencia que tengo en trastornos mentales asociados al VIH con la comunidad científica, ¿ok? Lo primero que tenemos que comenzar a decir es que existe una relación bidireccional entre la salud mental y VIH. Es verdad que hoy en día nos damos cuenta de los pacientes que día a día estamos atendiendo y que la frecuencia de pacientes que nos dicen que tienen algún compromiso de su esfera mental cada día va aumentando. Los pacientes que ingresan por primera vez y sobre todo los jóvenes o los pacientes que vienen por una transmisión vertical, se está diagnosticando un 50% en los que se encuentran que presentan algún tipo de trastorno mental, sea trastorno depresivo, ansioso, trastornos mentales del comportamiento por consumo de sustancias psicoactivas e inclusive en pacientes con algún tipo de trastorno conductual por retraso mental. La prevalencia de las patologías y trastornos mentales en pacientes que viven con VIH, en las clasificaciones y en los estudios hablan de que son de 2 veces el valor y la frecuencia como tal, pero los recientes estudios están hablando de un aumento de la tasa de hasta 3 o 4 veces. Tanto que para la depresión, inicialmente estábamos hablando que se presentaba en el doble de la frecuencia de la población normal, pero hoy en día estudios hablan de un 70%, inclusive uno de los últimos estudios que revisé realizado en China están hablando de un 79% para depresión. Y para ansiedad, lo que sabíamos era que era el doble, pero estamos hablando ahora de 3 veces. Con respecto a otros temas como el intento de suicidio, estamos hablando de que se están presentando hasta 8 veces más en la población general, ¿ok? Algo que también llama mucho la atención y lo traigo aquí a colación es cuando existen los subdiagnósticos y los subtratamientos. No quiero decir que no se están diagnosticando. Lo que no se están haciendo es que no se están registrando. Y por eso cuando vamos a hacer estudios o análisis de caso, encontramos poco registro y por ende, pues así se van a presentar los estudios, van a haber pocos pacientes, pero si vamos a paciente por paciente, encontramos que en verdad lo que están es subdiagnosticado. De igual forma, subtratado. Es importante tener aquí en cuenta algo, que muchos pacientes nos manifiestan sintomatología emocional primaria o
conductuales secundarias y lo consideramos que hacen parte del proceso de adaptación, pero no evaluamos la intensidad de los síntomas y en verdad que siempre es importante tener a la mano escalas o la supervisión o el acompañamiento de un psicólogo, psicóloga o psiquiatra para poder hacer el diagnóstico y el tratamiento y que toda esta parte quede epidemiológicamente registrada. Hablamos también de que empeoran el funcionamiento global y la calidad de vida. Lo vemos a diario también, los pacientes nos dicen, doctor, ingresé por un diagnóstico de infección por VIH, estoy depresivo, estoy ansioso, pero ahora tengo dificultad para trabajar, para socializar, para tener una nueva pareja, para realizar mi deporte, para dormir y de igual forma se está comprometiendo mi ingresos económicos y de igual forma la interacción social. Están asociadas a mayor rapidez de progresión del VIH hacia SIDA. Los estudios lo dicen, los pacientes que presentan depresión o ansiedad, en los estudios demuestran que los niveles de CD4 son más bajos y la carga viral son más altas, pero esta parte tiene que ver algo con la interacción neurobiológica, pero también a nivel neuroinflamatorio, que ahora se los voy a explicar. Hay un aumento del índice de intentos de suicidio, como se los dije, los estudios están mostrando que aumentó de primero 4, ahora estamos hablando de 8 veces la frecuencia comparada con la población cero negativa. Conductas de riesgo, encontramos pacientes con depresión que están haciendo actividades sexuales de riesgo, inyección de drogas intramuscular o intravenosa y de igual forma conductas de riesgo de tipo social y en las relaciones de pareja que en verdad nos lleva a ser un factor de riesgo para infección por VIH y la transmisión secundaria. Falta de adherencia a los tratamientos médicos y terapia antirretroviral activa. Es cierto, cuando revisamos no solamente desde los síntomas ansiosos y depresivos, sino también desde los rasgos de personalidad o trastorno de personalidad, vemos que los pacientes distímicos son los que más abandonan los tratamientos antirretrovirales. Y si tienen diagnóstico de depresión, los estudios aseveran que más o menos el 35% de los pacientes con trastornos de tipo depresivo tienden a abandonar el tratamiento antirretroviral con el subsecuente desarrollo de la resistencia antirretroviral. Cuando revisamos los estudios y resultados de la prevalencia de los trastornos mentales que están más asociados en los pacientes que viven con VIH, vamos a encontrar muchos estudios, pero difieren de la población, de la metodología, del momento en que se hace el estudio, si es esperando la prueba, durante el resultado de la prueba, los primeros meses de tratamiento o en estadios avanzados de la enfermedad. De igual forma, también las escalas que se usen para registrar los datos de los pacientes y de igual forma los registros propios en la historia clínica. Entonces, si evaluamos estudios clínicos de Estados Unidos, estudios clínicos españoles o estudios clínicos colombianos, va a haber alguna diferencia en los porcentajes, pero en verdad todos llegan a la conclusión a la que han llegado anteriormente, y es que se aumenta la prevalencia de los trastornos mentales 3 veces o hasta 4 para depresión y hasta 3 veces para ansiedad. En esta diapositiva les muestro un resultado que mostraron en la revista Neurociencia del año 2017, en el que nos da a conocer lo que les estoy comentando.
el porcentaje de pacientes con trastornos mentales, los que más se diagnostican, pero de igual forma vemos que el abuso o uso de sustancias psicoactivas se está presentando en un 40 o un 74% de los pacientes. Para depresión, hasta un 50% de los pacientes, cuando antes estábamos hablando de un 35%. De ansiedad para un 40%. Tengo algo en ansiedad porque en ansiedad hablan de todos los desórdenes de tipo ansioso, ya sea trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada y los otros síntomas ansiosos que están relacionados con otras patologías de tipo ansioso o depresivo. El trastorno de estrés postraumático, que dicen que más o menos se presenta un 30%, en verdad, que en la actividad clínica del día a día se presenta solamente en pacientes que han tenido algún tipo de abuso sexual o que ha sido traumático el momento en el que ellos se consideran que se han infectado, pero en verdad que a nivel nacional es muy baja. Trastornos del sueño, en verdad que comparto mucho este porcentaje porque lo vemos al día a día. Los pacientes nos manifiestan insomnio inicial, pesadillas e inclusive despertar temprano con insomnio de conciliación. Y otros trastornos mentales más graves o severos como la psicosis en un menor porcentaje. Sin embargo, pues acá en este grupo de pacientes yo colocaría a los pacientes con manifestaciones maníacas propias de algún compromiso a nivel de la corteza prefrontal en los pacientes que viven con VIH. Esta es del estudio que hace la política para una nueva gestión de la cronicidad más allá del control virológico español de la Fundación Gaspar, en el que se hace la comparación con la población general y si nos damos cuenta, ellos dividen la depresión mayor y el trastorno distímico y los porcentajes bajan, pero todos sabemos que los trastornos distímicos hacen parte de los trastornos depresivos, categóricamente sí tienen alguna diferencia, pero las manifestaciones son casi iguales. Y si sumamos lo que nos muestra la depresión mayor en porcentaje con los distímicos, nos da más o menos el porcentaje que estábamos viendo en la filmina de Estados Unidos. En cuanto a trastorno de ansiedad, también pasa lo mismo, nos dividen en los trastornos de ansiedad con trastorno de pánico, pero si sumamos, nos da más o menos el porcentaje que nos estaba mostrando la publicación de la revista Neurociencia. Y el abuso de sustancias, miren que es casi igual. Sin embargo, comparado con la población general, ahí sí nos damos cuenta de los valores porcentuales o número de veces en que se presenta con más frecuencia los trastornos mentales de tipo depresivo, ansiedad en la población general y en la población que vive con VIH. Esta hace parte de un estudio que sí es nacional. De hecho, encontré muchos estudios a nivel nacional, pero son muy sectorizados y de igual forma, pues, las muestras son pequeñas y de igual forma, pues, el tiempo de estudio eran cortos. Sin embargo, en este estudio realizado por la doctora Diana Parra, que fue de este año, más o menos de febrero a abril, con 500 pacientes. Ellos lo que hicieron fue una entrevista estructurada para identificar conocimientos y actitudes y prácticas de las personas con VIH ante la depresión y la ansiedad. Y lo realizaron en las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga. Publicado en la prensa nacional y fue presentado en el Foro Nacional de Salud Mental y VIH, que también participé de él. ¿Qué nos dio a conocer? Dice que el 36% de los pacientes tienen un buen nivel de conocimiento acerca de los síntomas y características comunes de la depresión y la ansiedad, que especificaron
que a ese 35% le preguntaban si sabían que estaban depresivos y qué síntomas tenían, y eran capaces de hacer la referencia y relacionarlo con una depresión o con ansiedad. El 79% de los pacientes manifestaron anedonia, que es la pérdida de interés, y en este caso era por la vida. Importantísimo esta situación, porque en verdad que decir que el 79% de los pacientes tenían al menos pérdida de interés por la vida, que igual pues se puede equiparar a edad de muerte, es muy riesgoso. 53.4% de los pacientes reportaron síntomas equivalentes somáticos. Aquí es importante también reconocer que algunos pacientes depresivos o con trastorno de ansiedad no nos manifiestan los síntomas clásicos de la ansiedad y la depresión de tipo psíquico, sino los conductuales y los psicosomáticos. Y se dan cuenta que lo que más manifestaron fue dolores estomacales que no mejoraban con tratamiento. Un 37.8% reportaron insomnio, fatiga o cefalea. Importante también porque en estadios iniciales de infección por VIH los pacientes pueden tener fatiga, pueden tener insomnio, pueden tener bajo peso e hiporesia. Y aquí a veces es difícil determinar si es por la depresión o ansiedad o es los síntomas iniciales de la infección por VIH. ¿Okay? Hacía referencia inicialmente a la afectación de la calidad de vida y fue evidenciado en este estudio donde 35.6 pacientes afirmaron que la ansiedad y la depresión son factores que afectan la calidad de vida de personas con VIH. Eso quiere decir que en algo les afectó en su esfera personal, familiar, social, laboral, económica o de pareja. ¿Okay? Este es un clásico de la neurociencia. Nos explica la relación bidireccional que existe entre la infección por VIH y los síntomas psiquiátricos. ¿Okay? Sin embargo, hay que tener en cuenta que está estructurado de tal forma en que comenzamos a pensar de arriba hacia abajo los factores psicosociales y los factores conductuales del paciente. Encontramos con mayor frecuencia la depresión en población general en mujeres, mientras que en pacientes que viven con VIH está más representado en hombres y sobre todo hombres que tienen sexo con hombres. Está indicado también si es la persona soltera, casada, viuda. Se presenta con mayor frecuencia en los solteros y en los viudos que en los casados, o bueno, que tienen alguna pareja o una relación estable. ¿Okay? Está relacionado también con el nivel académico y sociocultural. Se considera que la depresión es más frecuente y la ansiedad en los niveles académicos que no superan el bachillerato y en los estratos socioeconómicos bajos. ¿Okay? También interfiere el consumo de sustancias psicoactivas. Es más frecuente en pacientes que tienen antecedentes de consumo de alcohol y cigarrillo u otras sustancias psicoactivas que en los pacientes no consumidores. Con respecto a esto es también importante pensar cómo la conducta al reconocer o tener conocimiento del diagnóstico de infección por VIH va a marcar al paciente. ¿Por qué? Porque podemos tener pacientes que tienen tendencia al aislamiento versus pacientes que siguen con su actividad social. Podemos tener pacientes que tienen miedo a tener una nueva pareja o iniciar una relación por miedo a la transmisión y de igual forma por miedo al rechazo. ¿Sí? De igual forma podemos tener pacientes que tienen dificultades a nivel laboral, se sienten estigmatizados o son víctimas de estigmatización y suspenden sus actividades de tipo laboral. Ese tipo de conducta también interfiere mucho en esta primera parte de la filmina. Los factores neuroinflamatorios está muy claro que tanto la infección por VIH como la depresión puede generar alteración a nivel de las interleuquinas. Están
vinculada a la interleuquina 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que son los que más están relacionados con la infección por VIH y los que se alteran en la depresión. En los factores neuroendocrinos están también documentados que la infección por VIH puede alterar la vía hipotálamo-hipófisis adrenal y de igual forma producir hipotiroidismo. Y sabemos que los pacientes hipotiroideos tienen mayor frecuencia de síntomas depresivos. Lo importante aquí es no saber quién fue primero, si el paciente pues, comenzó con una depresión y llegó a la infección por VIH o la infección por VIH lo llevó a la depresión, sino tener conocimiento de cómo se relacionan cada uno de estos factores. ¿Okay? Luego viene la adherencia al tratamiento. Los síntomas psiquiátricos comprometen la adherencia al tratamiento, llevándolo al paciente a no cumplir las metas inmunovirológicas y de igual forma pueden llevar a tener resistencia a los antirretrovirales. Entonces, esto es lo que hace referencia a la relación bidireccional o recíproca que existe entre la infección por VIH y los trastornos mentales. Bien. Los pacientes nos van a manifestar una cantidad de síntomas de tipo ansioso y depresivos. Les traigo la filmina de depresión y adherencia al tratamiento de la revista de infectología del 2014. Me parece que fue un buen estudio en el que ingresaron 120 pacientes. ¿Qué me llamó la atención de este estudio? El porcentaje que tenía de síntomas los pacientes. ¿Okay? Y que nos muestra que el cambio de apetito, como la hiporesia, el cansancio, la pérdida de sueño y el cambio en su dinámica, las ideas de culpa, la pérdida del placer, el pesimismo y la tristeza ocupaban el mayor porcentaje. Pero lo que me interesa que se lleven de esta filmina es que tanto el trastorno del sueño como la pérdida de peso, como la fatigabilidad y la hiporesia se presentan en mayor frecuencia y de igual forma quedamos en el punto D. ¿Son síntomas de una depresión o una ansiedad o son síntomas por la infección por VIH? Ahí nos podemos apoyar. Si nos llegan pacientes en los que tenemos alguna duda, nos apoyamos de las escalas. Yo siempre recomiendo la escala de depresión, la escala hospitalaria de depresión y ansiedad, que es la que más se usa en pacientes que viven con VIH y nos ayuda muchísimo porque en verdad nos da, no el diagnóstico, pero sí más criterios para pensar en que si estamos frente a una depresión o una ansiedad. ¿Okay? Algunos trastornos mentales que también se ven en pacientes con VIH, los he dividido en los que son netamente psicológicos, otros que son netamente orgánicos y algunos que pueden estar generados por medicamentos y sobre todo por antirretrovirales. Dentro de los psicológicos es muy claro que el paciente puede presentar una reacción o estrés agudo la primera semana de haberle dado el diagnóstico, ¿ok? Que no amerita un tratamiento psicofarmacológico, necesita una intervención por un psicoterapéutico, sea psicólogo o psicóloga, pero lo importante es que quede registrado en la historia clínica, porque a veces no lo hacemos y no sabemos cuántos pacientes tienen una reacción, un estrés agudo por el diagnóstico de infección por VIH. Luego viene el trastorno adaptativo, en verdad que tenemos muy claro, tenemos un periodo de más o menos 3 meses para avanzar en esas etapas del duelo y resolverlo más o menos un porcentaje de un 75%, pero si se presentan síntomas depresivos de mayor intensidad a lo esperado, síntomas ansiosos,
de mayor intensidad a lo esperado, un compromiso a nivel funcional, estamos hablando de un trastorno adaptativo, ¿ok? Versus el duelo, que sería el tercer grupo de síntomas que se puede presentar a un paciente. Consideramos un duelo normal, paciente que se entera que tiene la infección por VIH, entra en un proceso de negación, luego una etapa de tristeza, angustia, desesperanza, luego un periodo o una etapa de confrontación en la que en verdad aparecen muchas preguntas del paciente, de quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, tratando de buscar respuestas y no las encontramos y no las encuentra el paciente. En este caso lo que sabemos es que el paciente se encuentra en un proceso de duelo que debe avanzar en cada una de sus etapas hasta llegar a la etapa de aceptación, y lo que va a requerir es un apoyo a nivel psicoterapéutico. En cuanto a los trastornos orgánicos, es muy claro que desde el inicio de la viremia puede generar encefalopatías por VIH y también pueden estar relacionados a patologías de tipo tumoral o de tipo oportunista en el sistema nervioso central. También se puede documentar y también se puede colocar como segundo o tercer diagnóstico, pero lo importante es que siempre estemos registrando los diagnósticos para que estudios posteriores nos den en verdad una cifra más real de lo que está pasando. Los trastornos afectivos de tipo orgánico son clásicos que se presentan luego de que ha ocurrido una anoxa a nivel del sistema nervioso central y sobre todo comprometer las áreas en las que o que están vinculadas con la parte neurocognitiva o con el componente afectivo. El trastorno orgánico de la personalidad, en verdad que sí se ve mucho en pacientes que posterior al diagnóstico de infección por VIH o cualquiera de las patologías que mencioné anteriormente, se encuentran cambios en las características, y lo que más vemos son personas que son obsesivas posterior al diagnóstico, personas que tienden a tener irritabilidad fácil, personas que son impulsivas, pero cuando vamos a revisar cada uno de los casos tenemos que documentar que todo esto apareció después de la anoxa o el diagnóstico de infección por VIH para poder considerarlo como un trastorno orgánico de la personalidad asociado a la infección por VIH. En cuanto a los medicamentos, en verdad que mucho tiempo, muchos datos acerca del efavirenz, luego aparece el dolutegravir, más o menos 2013-2014, comienzan los estudios a mostrarnos manifestaciones ansioso-depresivas en pacientes que reciben dolutegravir, y otros estudios que vinculan a darunavir y lopinavir en asociación con ritonavir. Esta filmina se ve muy densa, muchos números, pero se las voy a explicar rápidamente. Es un análisis de estudios clínicos que tomaron y que sumaron 5 estudios. 5 estudios que son acerca del dolutegravir. Son 5 estudios pivotales de dolutegravir, donde usaban 50 miligramos de dolutegravir en un periodo del año 2013 hasta el año 2016. Si nos damos cuenta, por nombre, Sprint se hizo en 96 semanas, Flamingo 96 semanas, Single lo hicieron en 144 semanas. Importante que es el que más tiempo duró, Arial, que era de 48 semanas, y Silent de 48 semanas. ¿Qué hicieron ellos? Dolutegravir con un comparador. Para Sprint, dolutegravir lo compararon con raltegravir más otros 2 antirretrovirales. Flamingo compararon dolutegravir con darunavir y ritonavir. Single compararon dolutegravir asociado a abacavir más la mibudina con efavirenz, tenofovir, entrecitavir. Arial, lo que compararon fue la asociación de abacavir, dolutegravir, la mibudina
con atazanavir, ritonavir, y Silent lo hicieron con dolutegravir y nuevamente con raltegravir. En este estudio pues no nos especificaron cuáles fueron los otros dos antirretrovirales activos, pero lo que se sabe era que eran pacientes que ya habían tomado al menos 2 antirretrovirales a los que se había encontrado resistencia. ¿Okay? Hice un resumen de cada uno de los apartes que nos interesan en este momento, sobre todo el de la depresión. En el estudio Single, en el que compararon dolutegravir, acarbamida más lamivudina con efavirenz, tenofovir, entrecitavina, fue el estudio primero el que más tiempo duró y el que más número de pacientes tenía. En este, que era el de depresión, identificaron 44 pacientes con depresión con 52 eventos de tipo depresivo. ¿Por qué? Porque ellos colocaban tristeza, depresión, distimia o síntomas somáticos de tipo depresivo. Por eso la cantidad de eventos puede ser mayor al número de pacientes. Sin embargo, es importante porque cuando lo compararon el dolutegravir con efavirenz, tenofovir, entrecitavina, pues la mayor frecuencia de pacientes se encontraron en el grupo del efavirenz. Pero cuando nos damos cuenta en el total de pacientes que recibieron dolutegravir y el total de pacientes en comparación, la cifra fue casi similar, sino que en este, pues, en este está raltegravir, atazanavir, ritonavir y darunavir, ritonavir. ¿Qué es lo importante? Que el porcentaje de pacientes con síntomas depresivos fue similar tanto para dolutegravir como en el comparador. En este estudio de depresión, de este análisis, la cantidad de pacientes que se retiraron por dolutegravir fue 0, que tenían síntomas depresivos. En cambio, en el comparador fueron un número de pacientes de 3. ¿Okay? Sin embargo, pues, cuando vamos hacia ansiedad y analizamos el mismo estudio, Sanger, nuevamente nos da que fue la mayor cantidad de pacientes que presentaron ansiedad fueron los del grupo de efavirenz, que tenían el comparador con dolutegravir. Pero cuando ya nos vamos a el valor total, igual casi la misma cantidad de pacientes, encontramos que fue mayor los síntomas ansiosos en los pacientes de los comparadores. Hasta ahora, pues, lo importante es que Single, tanto en depresión y ansiedad, pues, el comparador efavirenz, tenofovir, entrecitavina se presentó con mayor frecuencia ansiedad y depresión. ¿Okay? La tendencia suicida, que también nos ayuda muchísimo en el estudio, cuando comparó dolutegravir con efavirenz, el mayor porcentaje de pacientes se presentaron también en el estudio que compara con efavirenz. Fueron 7 pacientes y fue el 2%. Sin embargo, pues si se dan cuenta es en el que más se presenta tanto la tendencia suicida, aunque aquí en la tendencia suicida ingresaron los pacientes que manifestaban ideas suicidas, que se autolesionaban o que tenían gestos para suicida. Lo importante, ¿por qué les traigo eso? Porque en este grupo de pacientes no se presentaron intentos de suicidio, no se presentaron suicidios consumados como tal. En el grupo de Flamingo, en el que comparaban dolutegravir con darunavir, ritonavir, se presentó un caso, y en Spring, que comparaba dolutegravir con raltegravir, se presentó fue el suicidio en un paciente. ¿Okay? Importante, si nos vamos a la parte final, en que total de pacientes que tenían tendencia suicida fueron 20 para dolutegravir, de igual forma fueron 20 para el comparador. Pero si revisamos un poquito más las cifras, el total de pacientes que estaban recibiendo dolutegravir
19 tenían antecedentes de trastornos mentales de tipo depresivo, ansioso o trastorno afectivo bipolar, y uno solo no tenía antecedentes. En el comparador bajaba la frecuencia. 16 pacientes tenían antecedentes de trastorno mental de tipo depresivo ansioso, ¿ok? 2 tenían problemas socioeconómicos y 2 nunca reportaron dificultades. Entonces, importante aquí, ¿por qué? Porque cuando se investigó al paciente que murió por suicidio con el uso de dolutegravir, fue un paciente que tenía un trastorno afectivo bipolar de base. En cambio, el que murió por raltegravir, que pertenece a este grupo, no se encontró patología mental, pero en la evaluación posterior se dieron cuenta que tenía un problema de tipo personal y no lo asociaron al uso del raltegravir. De igual forma, pues tampoco el del trastorno afectivo bipolar lo asociaron al uso de dolutegravir. Cuando hacen el resultado, lo que nos dio a conocer el estudio es que del total de pacientes que recibían dolutegravir, solamente a 3 se les logró identificar que están relacionados con el medicamento y a 5 en el comparador. Y de esos 3, a solamente 1 de dolutegravir le retiraron el dolutegravir, mientras que en el comparador fueron a 4. Y la mayoría de pacientes estaban relacionados con el uso del efavirenz. Cuando reviso otro estudio de la Corte Ópera, que es la Corte de Análisis y de Investigación Farmacoepidemiológica Observacional, de esa corte tomaron de los registros clínicos 6.347 pacientes. Y ellos lo que hacen es comparar el dolutegravir, efavirenz, raltegravir con darunavir. De igual forma, el estudio también fue por 3 años, fue enero 2013 a abril del 2016. Importante a tener en cuenta que los pacientes que inician el estudio, que ya tenían de base un trastorno de tipo ansiedad, depresión, insomnio o ideas suicidas, la mayoría de los pacientes estaban dentro del grupo del dolutegravir, ¿ok? Acá una tendencia a que pacientes con trastornos de tipo depresivo, ansioso, eran cambiados rápidamente a dolutegravir, y por eso en efavirenz ingresan menos pacientes. Todavía se ven un poco más de pacientes con raltegravir y darunavir. Entonces, este grupo de pacientes son pacientes que ingresan al estudio pero que ya tenían estos diagnósticos. Cuando se habla de la prevalencia de la ansiedad, de la depresión o el insomnio en los pacientes que están tomando dolutegravir, efavirenz, raltegravir, darunavir, si nos vamos a los porcentajes, nos damos cuenta que el mayor porcentaje de pacientes con trastornos del sueño se presentó fue con efavirenz, pero el porcentaje de pacientes en los que se retiró el medicamento por haberle producido un trastorno del sueño fue en el efavirenz. Pero si vemos los porcentajes de dolutegravir, raltegravir y darunavir, pues no es tanto la diferencia. En cuanto al trastorno de ansiedad, se presentó con mayor frecuencia fue en los pacientes con el uso de raltegravir, y de igual forma fueron los pacientes a los que más se les suspendió el medicamento. En cuanto a la depresión, sigue siendo clásico, pero en verdad que el mayor porcentaje, si vamos a los porcentajes que presentaron depresión, fueron los pacientes que estaban tomando raltegravir, y por ende la cantidad de pacientes a los que se les continúa el raltegravir fueron a los de este grupo. ¿Okay? En cuanto a los intentos de suicidio, se presentó más fue en los pacientes que estaban recibiendo efavirenz, y de hecho se les retiró inmediatamente el efavirenz a uno de los pacientes. Pero si vemos
A los pacientes que se les diagnosticó depresión, ansiedad, trastorno del sueño y de suicida durante el tratamiento, o sea, que desarrollaron los síntomas al inicio del tratamiento, pues nos damos cuenta que tanto el insomnio fue igual para número de pacientes para dolutegravir y efavirenz, pero si nos vamos a los porcentajes, el mayor número de pacientes se presentó fue con efavirenz. Y seguimos viendo los porcentajes, fueron los que más se les retiró el medicamento. En cuanto a ansiedad, se presentó con mayor frecuencia, fue en los pacientes que están tomando raltegravir, pero si nos vamos a quienes más se les retiró el medicamento por presentar ansiedad, fueron a los pacientes del grupo del raltegravir. En cuanto a depresión, en verdad que notamos que fue mayor el porcentaje en los pacientes que estaban recibiendo raltegravir, ¿ok? Y de igual forma fueron a los que más se les suspendió el medicamento por presentar síntomas depresivos, fueron a los del efavirenz, o sea que hay una mayor tendencia a retirar efavirenz por depresión. En cuanto al intento de suicidio presentado durante el estudio, pues de igual forma se presentó en porcentaje más número de pacientes en el efavirenz que en raltegravir y en menor porcentaje para doronovir y para dolutegravir. Y al final, pues, se le retiró el medicamento a un paciente que estaba tomando efavirenz. ¿Okay? Entonces, tener en cuenta que cualquiera de los 4 fármacos pueden generar trastorno del sueño, ansiedad, depresión, y quedó muy claro cuál de todos tiende más hacia las ideas suicidas y en cuáles se presentó con mayor riesgo los intentos de suicidio. Importante, si tenemos Doctor, estos pacientes... discúlpeme un segundo. Creo que es importante cerrar conceptos allí para que nos vaya quedando claro, sobre todo a nosotros, para la práctica diaria. Y es que tuvimos mucho temor por toda esta evidencia que empezó a mostrarse respecto al uso de dolutegravir en ansiedad y depresión, pero finalmente todo lo que usted nos acaba de mostrar nos indica, uno, que hay que caracterizar muy bien al paciente de entrada, ¿verdad? Muchos tienen enfermedades, afectación mental de base, trastornos mentales de base, cosas que tenemos que identificar, caracterizar bien y tratar para no todo asociarlo con el uso de medicamentos, ¿verdad? Y todos estos estudios que usted nos muestra, pues definitivamente ponen una posición totalmente diferente al dolutegravir. De hecho, los señores de Integrasa, especialmente el dolutegravir, que son los medicamentos que hoy por hoy utilizamos con frecuencia en pacientes que están coformulados o que tienen comorbilidades o polimedicados, porque son los incluso factores de riesgo cardiovascular y todo lo que ya conocemos. Entonces, es como empezar a quitar esos conceptos, entender muy bien el papel del efavirenz en estos pacientes, que definitivamente hay que pensarlo antes de empezar, pero no tener temor frente al uso, y nos lo muestra la descontinuación, ¿no? Lo que usted nos mostraba allí en los números de pacientes a los que se les suspendió dolutegravir en algún momento, pues no es significativo. Sí, sí, definitivamente tiene toda la razón, doctora. Y en la práctica clínica psiquiátrica nos damos cuenta que lo primero que tenemos que evaluar es primero los antecedentes personales y familiares. Si el paciente ya tiene antecedentes familiares de depresión y ansiedad, estamos hablando que la depresión se hereda en un 26%. Luego vienen los factores de riesgo que hay que evaluarlos todos. De igual forma, también para llegar a la conclusión de que un medicamento nos está generando la depresión o la ansiedad, también tenemos que descartar con paraclínicos las otras causas de depresión y ansiedad, déficit de vitamina B12, el BRL, ácido fólico, la TSH, ¿ok? Ya no hacemos los niveles de cortisol ni hacemos pruebas de desametasona para decir que un paciente está depresivo, pero sí tenerlo en cuenta. O sea, para llegar a la conclusión de que el factor desencadenante del episodio depresivo o el ansioso y tener la certeza de que lo voy a retirar, tiene que llegar a la conclusión y depende de la intensidad de los síntomas, de la gravedad de la depresión y de la gravedad de la ansiedad, ¿ok? Entonces no es que porque el paciente tiene una depresión ya tengo que
que suspender. No, tengo que pensar también y apoyarme del químico, farmacéutico, del médico experto, del infectólogo. Hay pacientes que me dicen, doctor, qué pena, yo estoy con Efavirenz porque el médico infectólogo me dijo que lo necesitaba en este momento y yo no pienso suspenderlo. Trátenme la depresión y es lo que hacemos. Si necesitan tratamiento, lo hacemos. Le explicamos en qué consiste el tratamiento de la depresión o la ansiedad, cuánto tiempo debemos esperar a que comience a hacer efecto el antidepresivo o el ansiolítico, y de igual forma evaluaciones periódicas más cercanas en este tipo de pacientes, ¿ok? Pero es completamente cierto, estoy de acuerdo, necesitamos caracterizar los pacientes para poder llegar a esta decisión. Bien. Perdón. Perfecto. Los criterios diagnósticos, a veces es lo que nos pasa y es que no tenemos en cuenta los criterios categóricos para saber si el paciente está per se en un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo, y vamos asumiendo que es propio del proceso adaptativo, de duelo o la reacción. ¿Ok? Es importante saber que contamos con dos criterios que son importantes para la ansiedad y para la depresión, pero también podemos consultar el DSM-5, que es el actualizado, y el CIE-11, que es la versión actualizada para las enfermedades en general, pero también lo usamos para las enfermedades mentales. ¿Okay? Cuando comenzamos a ver cuáles son esos criterios diagnósticos o cómo voy a llegar a la certeza de que tengo un paciente con un trastorno de ansiedad, los consultamos y no siempre tenemos que sabérnoslos, pues, pero sí tener en cuenta lo más importante como tal, ¿ok? Y lo que caracteriza a cada uno de ese grupo de diagnóstico. Por ejemplo, para el trastorno de ansiedad, traigo a colación el trastorno de ansiedad generalizada, debe aparecer como primero una ansiedad excesiva, preocupación excesiva, la mayor parte del día, la mayoría de los días, por un periodo de más o menos 6 meses. Esto es para trastorno de ansiedad generalizada como tal, ¿ok? Y que las preocupaciones que tiene el paciente relacionadas al diagnóstico, a su compromiso funcional, a sus dificultades como tal, están asociados con otro tipo de síntomas, y por eso está muy claro los criterios diagnósticos de DSM-5, que debe estar, es el de ansiedad excesiva o preocupación excesiva, más 3 de los siguientes síntomas, que sería agitación o nerviosismo, facilidad para fatigarse, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y trastorno del sueño. Bueno, ya claro, aparece aquí el trastorno del sueño, la fatigabilidad, ¿ok? Como síntomas que pueden aparecer en reciente infección por VIH, y de igual forma está dentro de los criterios diagnósticos del trastorno de ansiedad. Entonces, si nos llega el paciente, lo que hacemos es indagar sobre los otros síntomas que están aquí muy claros y llegamos a la conclusión de que el paciente tiene un diagnóstico de trastorno de ansiedad. Pero importante, y de igual forma como dijo la doctora Claudia, indagar antecedentes en el paciente, porque puede ser por un consumo de alguna sustancia o una abstinencia a una sustancia o a un trastorno u otro trastorno médico como el hipertiroidismo. ¿Okay? Entonces, importante siempre tener claro que tenemos dos formas de consultar si los síntomas están dentro del diagnóstico del trastorno de ansiedad a través del DSM-5, DSM-5 y CIE-11, y evaluar muy bien al paciente. Cuando vamos a los trastornos de tipo depresivo, de igual forma les traigo el de los criterios de DSM-5, también se pueden consultar los de la CIE-11, ¿ok? Tener en cuenta dos criterios que consideramos como mayores o de los criterios de la A, pero hoy en día lo que nos dice el DSM-5
es que para el diagnóstico se necesitan 5 de los siguientes síntomas y que uno de ellos debe ser el estado de ánimo triste durante un periodo de 2 semanas o la anedonia, que es la pérdida de placer o interés por las actividades como tal, ¿ok? Sumado, para completar los 5, lo que tengo aquí abajo, una marcada disminución un aumento o pérdida significativa de peso. Antes hablábamos de 5 o 10 kilos, ahora hablamos de más de 5% del peso como tal. Una disminución del apetito, la hiporesia, insomnio, pues que puede presentarse de cualquiera de su forma, o hipersomnia. Tenemos que tener claro que algunos pacientes hacen depresiones atípicas, en lo que predomina el aumento de peso y la hipersomnia, ¿ok? Diferente a los trastornos depresivos, más frecuente que se presenta es el insomnio y la pérdida de peso. Puede estar agitación o en retardo psicomotor manifestado por el paciente o por las personas que viven con el paciente. Aparece nuevamente la fatiga o pérdida de energía, lo recalco nuevamente, sentimiento de inutilidad o de culpa excesiva, la capacidad disminuida para pensar, concentrarse o indecisión, que también puede relacionarse con disminución en la atención como tal, y pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. Conocemos otra clasificación que los divide en el leve, moderado y graves con o sin síntomas psicóticos, en lo que nos lleva es a una categoría por el número de síntomas. Consideramos leve hasta los 3 síntomas, moderado hasta los 5 síntomas, grave si presenta intento de suicidio como tal, o hay un mayor compromiso funcional, y de igual forma si presenta síntomas psicóticos o no. Entonces, cuando pues, por lo general usamos es CIE-10 para anotar el diagnóstico, vamos a tener en cuenta el número de síntomas para pensar que estamos frente a un trastorno depresivo leve, moderado, grave. Y de hecho también viene categóricamente como depresivo grave con síntomas psicóticos o sin síntomas psicóticos como tal. Bien, antes de que hablemos del tratamiento importante, tenemos diagnóstico, ¿qué vamos a hacer con el paciente? Los principios para el tratamiento de los pacientes que viven con VIH es igual para la población general. ¿Okay? Inicialmente psicoterapia. Yo recomiendo y está recomendada la psicoterapia de tipo cognitivo-conductual, no porque sea más cognitivo-conductual, es la que yo digo, es la que está o que se realiza con mayor frecuencia, y sobre todo las de tipo interpersonal. Y tercero está el tratamiento psicofarmacológico. En la primera filmina les mostraba que los antirretrovirales tenían interacción farmacológica con la mayoría de psicofármacos. Por eso, pues, hoy les traigo más que todo, hablar un poco acerca de esas interacciones. Dentro del primer grupo del tratamiento psicofarmacológico, tanto para la ansiedad como la depresión, están los antidepresivos tricíclicos. Casi no se usan. ¿Por qué? Porque prolongan QT, tienen acción anticolinérgica, producen boca seca, visión borrosa, estreñimiento, retención urinaria, sudoración, taquicardia y rubicundez. También es importante tener en cuenta que algunos pacientes que hacen neuropatía, por ahí los neurólogos nos ayudan mucho mandando la amitriptilina, pero en verdad que como antidepresivo y ansiolítico para pacientes que tienen infección por VIH y que están en tratamiento antirretrovirales, sobre todo con inhibidores de la proteasa, pues no lo recomiendo mucho por la interacción farmacológica. Pues la amitriptilina se metaboliza en la enzima 2D6 y 2C19, a pesar de que el ritonavir favorece el metabolismo de la 2C19, ¿ok? Lo induce, pues no hay tantas complicaciones en el uso, pero sí, si revisamos
la literatura pues prolonga más el QT. Al igual que la imipramina, si nos damos cuenta, la imipramina pues se metaboliza predominantemente en la 3A4, 12-19 y 1A2 para convertirse a desimipramina. De igual forma, los inhibidores de la proteasa, sobre todo el ritonavir, bloquea o inhibe la 3A4. Eso hace que las concentraciones de imipramina aumenten y tengamos mayores efectos adversos por el uso de la imipramina. Entonces, tener en cuenta, si vamos a usar imipramina, que no estemos usando en el paciente inhibidores de la proteasa. Si necesita imipramina, porque ya es de larga data y lo viene usando, podemos usar desimipramina, que en verdad que tiene menos efecto anticolinérgico como tal. Entonces, con respecto a los antidepresivos tricíclicos, se usan cada vez más poco que lo siguiente. El otro grupo están los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Son más seguros para pacientes que están en tratamiento antirretroviral. Sin embargo, todos prolongan QT. Hay que ser muy cuidadosos con ellos. Comenzar con una dosis muy bajita, ir aumentando dependiendo de la evolución y de igual forma si se presenta o no algún tipo de reacción. ¿Okay? Importante con respecto a la fluoxetina, se usa de 20 máximo hasta 60 miligramos como tal, sobre todo en pacientes con trastorno obsesivo compulsivo. Tener en cuenta que la la fluoxetina para transformarse en norfluoxetina, que sería el que dura más tiempo, por ahí dura 21 días actuando, debe metabolizarse en la 3A4. Y de igual forma la 3A4 está inhibida con el uso de ritonavir. Entonces, no se convertiría tanto en norfluoxetina, no tendríamos uso prolongado de la fluoxetina como tal, ¿ok? Con respecto a la sertralina se metaboliza en la 2B6. Ritonavir tiene la capacidad de ser un inductor de la 2B6. Y como lo hace en menor proporción en la 12-9, 12-19, 2D6 y 3A4, pues 3A4 es la que inhibe. Entonces, en verdad que con sertralina, cuando se usa con darunavir, ritonavir, se ve que se encuentran concentraciones mayores que cuando se usa atazanavir, ritonavir. Pues la razón es que el uno pues usa unas concentraciones mayores de ritonavir que cuando se usa con atazanavir. Entonces, eso es lo que nos orienta a que si está con atazanavir, ritonavir, tenemos que tener menos precaución que cuando estamos usando darunavir, ritonavir con la sertralina. Importante de la sertralina, comenzar también con dosis baja. Inicialmente pueden ser 25 miligramos, la dosis máxima son 200 miligramos, pero tener en cuenta si se está tomando en pacientes que tienen inhibidores de la proteasa o bosteado con ritonavir. Con respecto a la paroxetina, se está usando ahora cada vez más. Sobre todo en pacientes con disfunción eréctil, con pacientes con eyaculación precoz, en pacientes con VIH. Sin embargo, si nos damos cuenta, se metabolizan a 2D6 y 3A4. Cuando se usa en pacientes que toman darunavir con ritonavir, se presenta menos la elevación de la concentración por el bloqueo de la 3A4. Entonces, tener en cuenta que se puede usar dosis bajas al inicio, aumentar dependiendo de la evolución, pero también está documentado que prolongan QT. El citalopram, coloco el citalopram no el citalopram, sino el escitalopram, porque se metaboliza más en la 12-19 y la 12-19 es en verdad que ritonavir tiene un efecto inductor versus un efecto inhibidor en la 3A4 y nos damos cuenta que la 3A4 es la que menos usa el escitalopram para metabolizarse, para formar
el otro metabolito que es el N-desmetilcitalopram, ¿ok? Entonces, acá pacientes que están tomando atazanavir, ritonavir, dolutegravir, ritonavir, sería una buena opción el escitalopram, comenzar con dosis muy bajas también, por lo general 10 miligramos, y vamos aumentando dependiendo de la evolución del paciente. Con respecto a los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, con estos también hay uno que nos ayuda mucho y hay otro que no. Por ejemplo, la venlafaxina se usa a dosis de 37.5 hasta 225 miligramos. Importante que se metaboliza mayormente en la 2D6 y en menor medida en la 3A4. Y aquí es importante también tener en cuenta que el ritonavir actuaría sobre la 12-9 y la 12-19, pero más como un efecto inductor y sería inhibidor de la 3A4, pero como mayormente lo hace en la 2D6, pues no estaría tan interferida. Lo importante de la venlafaxina es que sí está documentado que produce prolongación de QT y es una de las alertas que tenemos en cuenta cuando usamos los inhibidores de la proteasa. La desvenlafaxina tiene la característica de que lo hace a través de la segunda fase, a través de la glucuronización, ¿ok? Y por ende no estaría alterado en mayor medida por los inhibidores de la proteasa, pero también lo hace en menor medida por la 3A4 y 12-19. Y les he explicado que esta es la que mayormente está inhibida o bloqueada por los inhibidores de la proteasa y en este tienen un efecto inductor. Entonces, desvenlafaxina, los estudios dicen que no produce o no altera el QT y que de igual forma no necesita metabolismo hepático, se elimina a nivel renal y sería el único medicamento antidepresivo que tendríamos libre o más o menos libre de la interacción farmacológica y de la prolongación de QT. Por eso, pues, la desvenlafaxina comenzamos también una dosis de 50 miligramos y vamos subiendo a 100 miligramos dependiendo de la respuesta del paciente. Duloxetina se usa más ahora para trastorno de ansiedad, para trastorno depresivo, para dolor crónico, ¿ok? Y lo importante también es que no se metaboliza ni en 3A4 como lo hacen mayormente los inhibidores de la proteasa, pero sí tener en cuenta el efecto inductor sobre la 1A2 que tiene ritonavir. Pero en verdad que también es muy segura. De igual forma, sí hay registro de que produce prolongación del QT. En cuanto a la benzodiazepina, doctor, nos pues la piden usamos para los repetir. trastornos de ansiedad. En verdad Doctor que... Fontalvo. Dígame. Nos piden repetir la interacción de sertralina con potenciadores, bueno, inhibidores de proteasa que tienen como potenciador ritonavir. Y pues importante también tener en cuenta que esto es con cobicistat, ¿no? Cobicistat, que es el otro potenciador, tiene que tenerse en cuenta también. Sí, sí, perdón, no había tenido en cuenta cobicistat. Cobicistat también inhibe la 3A4. En verdad que lo que pasa con la sertralina es que cuando la sertralina se usa en pacientes que están tomando darunavir con ritonavir, se ven mayores concentraciones de la sertralina, o sea, como el ritonavir lo que hace es bloquear es la 3A4, pero tiene un efecto sobre la 2B6, más de tipo inductor. Lo que vemos es que los pacientes que toman atazanavir, ritonavir, se encuentran mayor exposición a la sertralina. Lo explico de esta forma. Si yo tomo sertralina y tomo darunavir con ritonavir, las concentraciones de sertralina por el ritonavir tener un efecto inductor sobre la 2B6 disminuyen más como tal que cuando lo uso con atazanavir, ritonavir. Ese mecanismo aparece como desconocido porque pasa, al igual que en la paroxetina,
aunque la concentración que se usa de ritonavir cuando se usa con darunavir creo que es mayor a la que creo que es 2 veces al día cuando se usa tazanavir ritonavir. Entonces, primero, pues lo que encontré era que era algo desconocido, pero también tenía que ver con el miligramaje que usan ritonavir y las veces al día cuando se usa con darunavir y con atazanavir. Bien. En cuanto a la benzodiazepina, tener en cuenta que las benzodiazepinas causan dependencia, abstinencia, riesgo para sedación, sobre todo si las usamos por mucho tiempo. Y si las usamos con los inhibidores de la proteasa, aumenta la concentración o la disponibilidad de la benzodiazepina en suero, lo que nos puede llevar a pacientes que tomen, por ejemplo, midazolam vía oral, a tener más exposición a los efectos adversos de la benzodiazepina. Por eso se recomienda el lorazepam porque no se metaboliza a través de la citocromo, sino a través de la segunda fase de glucuronización y sobre todo si van a usar midazolam para sedar pacientes agitados o con trastornos de ansiedad o que requieran la primera fase de la hospitalización en la unidad de salud mental, debe contar con todos los equipos y la sala en caso de que se presente un paro cardiorrespiratorio y poder hacer una reanimación. Entonces se recomienda que los pacientes en los que se opten por la benzodiazepina usar el lorazepam porque el metabolismo hepático a través de la citocromo P450 no se da, sino que se da a través de la glucuronización y eso obvia mucho el efecto que tenga los inhibidores de la proteasa en la benzodiazepina. Bien. Otros antidepresivos como el bupropión, lo traigo porque se está usando en pacientes con VIH que tienen colostomía, con diarrea, pacientes que tienen disfunción eréctil también, que tienen trastornos de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque el bupropión no actúa sobre la serotonina, sino sobre la noradrenalina y dopamina. Y está muy claro cómo está la filmina que se metaboliza en la 2B6, o sea que la interacción, ya sea como inductor o inhibidor enzimático, no se da con los pacientes con los inhibidores de la proteasa. Pero tener en cuenta que el bupropión no se usa en pacientes que tienen riesgo de tener convulsiones. No se da durante la noche, sino en el día, porque tiene un efecto activante y se usa entre 150 y 300 miligramos. La mirtazapina es un buen antidepresivo, también tiene efecto ansiolítico, pero también tiene un buen efecto hipnótico. También se metaboliza en la 3A4, 2A6, pero más en la 2D6. Lo que nos dice la experiencia es que la mirtazapina también hay que iniciarla con dosis bajas, sobre todo en pacientes depresivos, ansiosos con trastorno del sueño, para tener el efecto hipnótico como tal, y máximo 30 miligramos, ¿ok? No, en la literatura, la población general habla que se puede usar hasta 45 miligramos, pero en los pacientes con tratamiento antirretroviral aconsejamos hasta 30 miligramos. ¿Okay? Con respecto a la trazadona, importante, ya no se usa tanto como antidepresivo, como ansiolítico, porque necesitaríamos dosis mayores a 100, 150 miligramos. El máximo uso que tiene ahora es como hipnótico. Importante que se metaboliza en la 3A4 y cuando se asocia con ritonavir o inhibidores de la proteasa asociados con ritonavir, puede producir hipotensión, síncope, y el per se la trazona puede producir también priapismo. ¿Okay? Entonces, si los inhibidores de la proteasa inhiben la 3A4, podemos exponer más a los pacientes a estos síntomas: hipotensión, síncope, priapismo o sedación o somnolencia excesiva. Otros medicamentos
con efecto ansiolítico e hipnótico como la difenidramina, pues cuando ya no uso trazadora ni mirtazapina, el paciente no manifiesta dificultad para dormir, insomnio de tipo inicial, podemos usar la difenidramina, un antihistamínico que tiene un efecto hipnótico y se metaboliza en la 2D6, o sea que el riesgo de interacción es bajo. Y usarlo por poco tiempo. En adultos se recomiendan 50 miligramos y hay otras presentaciones que vienen de 12.5 en 5 centímetros. Vienen en jarabe, también se puede usar si deseamos usar una dosis menor. Traigo la pregabalina porque en verdad que está ganando espacio, no se metaboliza a nivel hepático. Las interacciones farmacológicas no se han registrado con antirretrovirales, no prolonga QT, pero hay que tener en cuenta también de comenzar con dosis baja, 25 miligramos, y ir escalonando. ¿Okay? Preguntas que nunca faltan en la charla, que hace el paciente si nos dice que está tomando gotas de cannabidiol o está tomando gotas de tetrahidrocannabidiol, o perdón, el psicoactivo del cannabis, que es el tetrahidrocannabis, y tener en cuenta que se metabolizan en 3 a 4 y en menor proporción en 12 y 19. En este sí entra algo importante, y es que esta enzima, ritonavir, la induce, esta enzima la inhibe. Entonces lo que se recomienda es que definitivamente el paciente tome dosis bajas cuando está tomando inhibidores de la proteasa con ritonavir, ir evaluando el aumento del número de gotas dependiendo de la evolución. ¿Okay? Entonces sí se puede usar cannabidiol teniendo en cuenta las recomendaciones. ¿Okay? Con respecto al tetrahidrocannabinol, es importante conocer que el tetrahidrocannabinol puede disminuir las concentraciones de atazanavir. Sin embargo, en estos días, en una conversación que tuve con un médico experto, me dijo que se necesitaría consumir gran cantidad de cannabis para hacerlo, pero tener en cuenta que hay reportes de disminución de la concentración de atazanavir que nos puede llevar a resistencia al fármaco. ¿Okay? Perfecto. Entonces, dentro de las conclusiones, la depresión y la ansiedad se presenta con más frecuencia en la población con VIH que en la seronegativa. Afecta la calidad de vida, la adherencia al tratamiento, el cumplimiento de las metas y progresión de la enfermedad, lo manifestado por los pacientes del estudio que les presenté, y de igual forma lo que vemos también día a día. Se requiere identificar los factores de riesgo, síntomas y conductas asociadas a ansiedad y depresión para saber su evolución, hacer un buen seguimiento y un buen manejo, ya sea psicoterapéutico o psicofarmacológico, de la ansiedad y la depresión. Iniciar tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico teniendo en cuenta los efectos adversos e interacción farmacológica con los antirretrovirales que les he mencionado hasta ahora, y teniendo en cuenta también los antirretrovirales relacionados con síntomas neuropsiquiátricos. Importante, nunca falta esta pregunta también, doctor, ¿qué hacemos con pacientes con ideas suicidas o síntomas psicóticos? Considerarlos siempre como una urgencia médica psiquiátrica. El paciente me manifestó idea suicida, yo evalúo el riesgo, y si estoy completamente en capacidad de tener la asesoría, el apoyo, la orientación de psicología o psiquiatría, mejor interconsultarlo o remitirlo, pero considerarlo como una urgencia psiquiátrica como tal. ¿Ok? De acuerdo. Perfecto. Doctor, muy interesante todo esto. Creo que hay mucho por aprender, mucho por leer, mucho por tener en cuenta sobre todo. Quiero hacerle una pregunta puntual. Si es el médico general o el médico experto quien debe iniciar el manejo para un paciente con ansiedad, un paciente con depresión, ¿cuál es la recomendación? Sabemos que las citas con psiquiatría muchas veces son prolongadas, hay que esperar, y si el médico general debe hacerlo puntualmente, ¿qué tiene que hacer? Mira, sí es cierto que en las unidades de atención primaria los médicos generales en verdad que a veces no cuentan con servicios de psicología y psiquiatría, y tenemos que iniciar tratamiento, ¿ok? Tenemos que actuar, porque definitivamente si dejamos avanzar o se compromete
el tratamiento antirretroviral o el paciente definitivamente hace el intento de suicidio si tenía una necesidad. Debemos iniciar. Si no estamos tan seguros de qué usar, usemos el citalopram, ¿ok? Y si tenemos a la mano poder ordenar desvenlafaxina, usamos desvenlafaxina, ¿ok? Pero inmediatamente el paciente sale y debe salir en su mano con una remisión a psiquiatría o a psicología, ¿ok? Pero tenemos que hacer algo. 2, apoyarnos de las escalas. No estoy seguro que el paciente tenga ansiedad o depresión. Voy, imprimo la escala, se la paso al paciente, la reviso, me doy un poquito más de tiempo para dedicarle al paciente y evaluar y confiar que lo que estoy haciendo está bien y es seguro para mi paciente, ¿ok? Entonces, Claro que sí sí. podemos actuar. Y si tenemos a la mano al psiquiatra, pues consultarlo y si podemos hacer una llamada telefónica a un psiquiatra, lo hacemos, ¿ok? Pero no nos quedemos con la duda. Pensemos algo que aprendí en Argentina y era que los pacientes que llegamos a la casa y no nos dejan dormir es porque algo no estaba bien, algo no lo hicimos bien y estamos preocupados por el paciente. Entonces, que el paciente viva sus emociones o vaya resolviendo la patología o la problemática, pero avanzamos también nosotros, ¿ok? No nos quedemos con los pacientes esperando a ver qué va a pasar. ¿Y en embarazo, doctor, alguna recomendación? ¿Gestantes? ¿Me escucha? Sí, ahora sí te escucho. En embarazo, ¿cuál es la recomendación? Manejo farmacológico. Bien, importante, bueno, lo que siempre nos dijeron, el medicamento que no se usa en el embarazo es el mejor medicamento, ¿cierto? Pero tenemos que hacer algo. En verdad que ni los antidepresivos tricíclicos, ni el bupropión, ni la mirtazapina, ni mucho menos benzodiazepina, usemos inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. ¿Cuál de ellos? Preferiblemente fluoxetina, ¿ok? Sí hay estudios con el citalopram, pero no fueron muy claros, ¿ok? No fueron muy seguros. Con paroxetina ni se les ocurra, el riesgo es altísimo y también que la paroxetina produce síndrome de abstinencia cuando lo vamos a retirar, entonces en embarazo los síntomas son mayores, ¿ok? Entonces yo recomiendo iniciar fluoxetina si podemos usarlo mejor en jarabe porque la toleran más por los síntomas del embarazo, ¿ok? Pero es importante que no usemos ni tricíclicos. Si el paciente está con un inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina, lo podemos cambiar por inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, solamente que son los que están dentro del rango B. Pero de ese grupo, no paroxetina, por favor, ¿ok? Que es el que más... Perfecto. Doctor, otra pregunta. Muchos No pacientes escucho. jóvenes, ¿me escucha allí? Ahora sí, sí. Vale, muchos pacientes jóvenes refieren disfunción eréctil, es una consulta frecuente y yo diría que no solamente los jóvenes. ¿Podría estar esto relacionado con cuadros de depresión de base? Sí, mira que cuando vamos a evaluar o vamos a investigar la causa de la disfunción eréctil, tenemos también que descartar muchas causas, ¿ok? Y dentro de ellas sí están el tratamiento psicofarmacológico, ¿ok? La depresión también es una de las primeras causas de disfunción eréctil, ¿ok? Sabemos que en la depresión está comprometida la serotonina. La serotonina interviene en las 4 fases del acto sexual, desde la disminución de la libido, ¿ok? Hasta el orgasmo, ¿yo? Bien. En los cuadros de depresión reactiva, doctor, ¿el paciente que usa Efavirenz estaría indicado el cambio de tratamiento? Y hay varias preguntas alrededor de esto. ¿Se deja el paciente con Efavirenz y tratamos depresión, tratamos ansiedad? ¿O qué debemos hacer con el Efavirenz específicamente? Bien. En Efavirenz hay mucha literatura. En Efavirenz también se dice mucho. En Efavirenz existe más como el riesgo y, y la seguridad de nosotros que estamos actuando de una forma ética y basado en la ley SARTI y que de igual forma estamos basándonos en protocolo. Antes de retirarle de Efavirenz tenemos que hacer un análisis del caso, ¿ok? Tenemos que hacer un buen análisis del caso. Yo le sugiero al médico experto, al infectólogo, retírale Efavirenz si el paciente tiene una depresión grave,
hay intento de suicidio previo, hay un riesgo de suicidio o intento de suicidio como tal, o hay antecedentes de depresiones recurrentes o trastorno afectivo de tipo bipolar o de tipo psicótico, ¿ok? O sea, me iría como de lo más grave y lo más riesgoso a lo menos, ¿ok? Y si es una depresión leve, pues y el paciente necesita el efavirenz por lo que sabemos con respecto a la barrera genética y todo eso. Y si lo necesita, yo le digo, mira, vamos a hacer un tratamiento, necesita el tratamiento por ahora mientras disminuyen los síntomas. Ok, los estudios de efavirenz en los que se ha registrado depresión y ansiedad dice que la mayoría de los síntomas se resuelven al final del primer mes y casi la totalidad en el tercer mes. Entonces, pues tenemos que evaluar muy bien al paciente al que le vamos a retirar el efavirenz. Si tiene estos factores de riesgo, pues podemos hacerlo. A veces en el servicio de urgencia nos llega paciente, tengo idea suicida, estoy muy depresivo, evaluamos factores de riesgo asociados, no encontramos ninguno, no encontramos ningún tipo de antecedente personal o familiar. Vamos al manejo de las emociones, no es una persona impulsiva, vamos a las otras conductas de riesgo, consumo de sustancias psicoactivas, no lo hay, no doctor, a mí me diagnosticaron VIH, me iniciaron efavirenz, yo llevo ya 3 meses tomando efavirenz, pero he tenido labilidad afectiva, depresión, lloro, no duermo, tengo pesadillas, sueños vividos y he tenido ideas suicidas, pues se lo quito. Sí, creo que no puede uno ser permisivo con eso, ¿no? Y simplemente pensar que es algo normal o no tomar Sí, cartas en el asunto cuando un paciente definitivamente está diciéndole a uno que algo está pasando. Creo que a veces hasta los mismos pacientes se acostumbran a vivir con cierta sintomatología que no es normal y hay una afectación clara de su calidad de vida y tenemos que evaluarlo. Me bien. queda, me queda, Doc, creo que una preocupación y es que definitivamente si uno ve las frecuencias con las que psiquiatría o psicología ve un paciente dentro de un programa integral, eh, tal vez deberían ser un poco más estrechas para poder identificar estos factores de riesgo y no las establecidas como sabemos que por contratos pasa, que a veces son una vez en el año, 2 veces cada semestre, pero creo que el papel del médico experto que atiende al paciente mes a mes o cada 2 meses es fundamental, ¿no? En la aplicación de escalas a veces lo dejamos más al especialista, al psicólogo, y no lo hacemos nosotros, o las preguntas clave por lo menos que pudieran orientarnos hacia uno de estos diagnósticos. Creo que el papel del médico general es fundamental. ¿Cuál Sí, cree usted, doctor, que es la frecuencia con la que deberíamos aplicar estas escalas? ¿Qué sería lo ideal? mira, primero, las escalas se pueden usar de dos formas. Uno, si voy a hacer un estudio, que se la puedo aplicar a todos los pacientes, ¿ok? Que tienen diagnóstico de infección por VIH y obtengo un resultado, ¿ok? En, en cuanto a la frecuencia, nosotros como psiquiatras no tenemos una frecuencia, ni mucho menos aconsejamos la frecuencia. Es si el paciente tiene algunos síntomas que te generan dudas, si son depresivos, ansiosos, psicóticos, y quieres saber también la intensidad de los síntomas, si estamos frente a un episodio como tal o solamente son síntomas de contenido emocional, pues podemos usar con mayor frecuencia las escalas. En verdad que las escalas se pueden usar en la primera consulta, ¿ok? En la primera consulta y se le repite dependiendo de si está en tratamiento psicofarmacológico o no, o comienzo a identificar si aparece algún factor de riesgo, ¿ok? Pero que esté protocolizado con respecto a cuántas veces en el año, no. Lo indica es si la necesitas, la usas, y si la usas y si la quieres usar y hacer un buen registro del paciente, usarla en la primera consulta y sobre todo iniciando el tratamiento psicofarmacológico y se le hace entre la semana 8 y la semana 12 para medir la intensidad de los síntomas o la cantidad de síntomas que hayan desaparecido. Perfecto. Tenemos muchas preguntas, doctor, pero tenemos poco tiempo ya, entonces voy a leer 3 preguntas más y vamos cerrando. Nos dice uno de las personas que nos acompaña que esta semana tuvo un paciente con raltegravir, tenofovir, alafenamida, entricitabina, Ujú. hipertenso con losartán, además, en Ujú. tratamiento psiquiátrico con levomepromacina, con escitalopram y con olanzapina.
y el Bien. paciente reporta aumento de la libido fuera de lo normal. Ella dice, la persona que nos escribe dice que no ha leído ese efecto secundario, que si tiene alguna experiencia parecida, doctor. Sí, sí he tenido experiencias parecidas y sobre todo sí está documentado con otros antipsicóticos como el aripiprazol y tiene que ver más con una conducta de tipo desinhibida del paciente, ¿ok? O sea, yo en ese paciente evaluaría más bien el síntoma más psicótico como tal y qué tanto le está causando desinhibición en la mezcla. Me preocupa el uso de leomepromacina y olanzapina a la vez. Y me preocupa leomepromacina con, con antirretrovirales por lo de QT y sobre todo que olanzapina, el citalopram y el leomepromacina están en riesgo de prolongar QT, ¿ok? Esa es la importancia de conocer las principales interacciones medicamentosas, pero sobre todo tener a la mano herramientas, ¿no? Que le permitan a uno revisarlas, porque esto no se lo aprende definitivamente nadie. Doc, ¿alguna recomendación respecto al desmonte del manejo farmacológico de la depresión? Sí, sí, es muy claro. Como lo decía usted, ¿qué hago en la consulta? Pues inicio tratamiento y lo mando a psiquiatría, ¿ok? Debemos esperar el tiempo que se llama para el uso de los antidepresivos, que está oscilando más o menos entre 7 a 14 días. Si estamos usando el citalopram, dice que comienza el efecto farmacológico el día séptimo y con los demás antidepresivos el día 14. O sea que antes de eso es imposible que tengamos un mayor efecto como tal. Tenemos que hacer una evaluación entre la semana 8 a la 12 y debe haber desaparecido más o menos más del 50% de los síntomas. Si no es así, tenemos que replantear, ¿ok? Aumentar dosis o sumar otro antidepresivo. El tiempo de tratamiento para la depresión, primer episodio, estamos hablando de 1 año. Para un segundo episodio, estamos hablando de 16 meses a 2 años. Para un tercero, más episodios, estamos hablando de tratamiento hasta por 5 años. ¿Ok? El desmonte depende de si el medicamento nos produce síndrome de retirada. Por lo general, todos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina tenemos que hacer un desmonte gradual. ¿Ok? Se aconseja un 25% de la dosis cada semana para que sea más o menos 1 mes y 2 semanitas en que se pueda suspender. Son 3 fases, una fase de inicio, una fase de mantenimiento y una fase de retiro, ¿ok? Pero tener en cuenta con los tricíclicos también, si lo usan, no suspenderlos de forma bruta. La venlafaxina tampoco se puede suspender de forma bruta. Con desvenlafaxina está aconsejado no hacerlo, pero sí hay estudios que dicen que no se presenta con mucha frecuencia el síndrome de retirada con desvenlafaxina. Vale. Doc, para terminar, ¿cuáles son las escalas entonces que debemos utilizar? Ahora sí. ¿Cuáles son las escalas que debemos utilizar en la consulta? Bien, la que se usa con mayor frecuencia en pacientes con VIH es la escala hospitalaria de depresión y ansiedad. También podemos usar las escalas de Hamilton, tanto de ansiedad como de depresión, las escalas de Bett, también hay para ansiedad y para depresión. Para suicidio también está la escala de Bett. Entonces, son escalas que están en la red, uno las baja, las imprime, unas son autoaplicadas, las otras tiene que uno pues aplicárselas al paciente, pero hay muchas, hay otra, Montgomery, que también es muy buena. Hay otra que solamente se usa para depresión en embarazo, Edimburgo, ¿okay? Pero si usamos la depresión y ansiedad hospitalaria, vamos muy bien, vamos iniciando bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Se nos quedan algunas preguntas sin responder, pero creo que pues el tiempo se nos terminó. Doctor Pablo, interesantísimo todo. Gracias por compartir con nosotros este espacio. Gracias por darnos claves para la consulta diaria, que es lo que necesitamos definitivamente, y sobre todo sensibilizarnos frente a la ansiedad y depresión que son tan prevalentes en nuestra población. Gracias a todos por acompañarnos. 1 millón de gracias a nuestros patrocinadores GSK, BIF y MSD.
y esperamos verlos pronto en la siguiente sección que vamos a tener en octubre con un tema igualmente interesante. Feliz Bueno, noche para todos, doctor Pablo, feliz noche. igualmente, bendiciones para todos y espero que haya sido de gran utilidad y en un futuro nos sirva mucho.